Bueno, bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver un tema muy importante. Se refiere a las distintas dimensiones. Estos fenómenos se experimentan, no es una cuestión de buscar pruebas científicas tangibles, no hay instrumentos tecnológicos en el planeta para medir estos fenómenos. Simplemente es una cuestión empírica, es una cuestión de experimentar. El más allá tampoco es un razonamiento lógico, o lo experimentas o no lo registras, o lo ves o permaneces con un poco de arena en el puño de tu mano. Es decir, si yo con la lógica intento entender o concebir estos fenómenos que están más allá de los 5 sentidos, es lo mismo que agarrar arena con el puño. Lo único que voy a lograr es que esa arena se me vaya del puño y me quede sin nada. Es decir, no voy a tener ninguna prueba tangible, ni visible, ni ninguna experiencia científica a través de los 5 sentidos, porque ese no es el camino para acercarse a estos fenómenos. No puedes debatir sobre este tema, solo puedes experimentarlo. Este es el único abordaje. Y mientras la mente racional, la mente materialista, insista en querer entender este tema de las dimensiones con, la parte tecnológica, solamente va a poder entender la parte física. Por ejemplo, se puede entender los movimientos del átomo, los movimientos de los electrones, los protones, partículas subatómicas como el quartz, pero no más que eso. O sea, no se va a entender que en otras dimensiones, como decía el Maestro Jesús, hay otras moradas del cielo, donde también hay, existencia de otros seres. Cuando una persona tiene adelanto espiritual puede ver estos fenómenos. Entonces, para la persona que tiene la intuición más desarrollada, la persona que ha meditado, se ha dedicado a la oración, entonces estos temas ya no asombran, son cosas comunes. Es como ver el sol o tomar un vaso de agua. Para la persona que se dedica solamente a lo racional, todo esto puede ser una fantasía o algo inalcanzable o una cuestión así alejada o desconocida. Bien, desde la lógica el ser humano seguirá filosofando y entretejiendo teorías, pero no accederá nunca a la verdad por la mente racional o la filosofía. La filosofía tiene la característica de inventar palabras, inventar términos, y esto lo único que lleva es a más preguntas y más respuestas y más teorías, y esto es una gran pérdida de tiempo. La persona que es realmente inteligente deja de filosofar y se pone a experimentar. El mindfulness no es una cuestión filosófica, es una cuestión práctica, es una cuestión de experimentar. La atención plena es una cuestión que ya está constatada, como ya se dijo, por tomografías computadas, por resonancias magnéticas, donde esos diferentes colores en diferentes sectores del cerebro van marcando la actividad de la meditación. Entonces ya no se puede negar en el año 2022 este tipo de circuito de nueva percepción. Podemos negar las dimensiones hasta cierto punto desde la lógica, pero ya entrando en mindfulness, la persona que insiste en la oración y en la meditación se va a ir sutilizando y por supuesto va a ir entendiendo y viendo fenómenos que desde el punto de vista de la tercera dimensión serían imposibles o increíbles o fantásticos, etc. Entonces, de la lógica el ser humano seguirá filosofando y entretejiendo teorías,
pero no accederá nunca a la verdad por la mente racional o la filosofía. Es más, la mente racional lo que va a intentar es negar todo este tema intuitivo, va a negar el tema de las dimensiones porque, claro, entrará en pánico. ¿Para qué explorar o para qué dar cabida a las otras dimensiones si ya en la tercera dimensión tenemos bastantes cosas que no entendemos? Pues justamente por eso, porque no entendemos las dimensiones, ni siquiera la tercera, es donde debemos buscar información en la cuarta dimensión y más allá de la cuarta. La meditación nos da una orientación para que nosotros no perezcamos en la materia, para que no nos, no entremos en distracción, porque hay muchos distractores en la superficie de la Tierra para que la gente no pueda evolucionar, no pueda ganar luz, no pueda hacer una expansión de amor divino, no pueda compartir, no pueda tener contacto con los ángeles. Todo esto en la materia hace que el hombre quede ciego, solamente lo que puede tocar o ver, palpar, etcétera, es lo que va a tomar por verdadero, y es justamente lo contrario. En Oriente se llama Maya este mundo, y este mundo es un mundo de ilusión, porque la esencia de este mundo está en lo sutil y no en lo material. Con la lógica material no se pueden afirmar estos fenómenos, pero el lógico inteligente, el que mantiene una apertura en su mente, el que permite que pueda haber otras posibilidades, tampoco podrá descartarlos. Entonces, una persona que sea más inteligente, que tenga una apertura mental más amplia, no podrá afirmar, pero tampoco tendrá elementos para negar esta situación, ¿sí? Su lógica no es suficiente para determinar que no existen estos fenómenos. Así como el materialista no tiene pruebas para afirmar que Dios existe, de la misma manera no tiene pruebas para decir que no existe. Entonces, si alguien dice Dios no existe, bueno, bárbaro, macanudo, entonces muéstrame las pruebas por las cuales Dios no existe. Porque la pregunta es esa, la pregunta no tiene que ser mostrame las pruebas por las cuales Dios existe, no. Mostrame las evidencias por las cuales Dios no existe. Si yo no estoy 100% seguro de que no existe y no tengo pruebas para determinarlo, entonces yo no puedo decir que Dios no existe. Bien, por otro lado, ¿quién es el ser humano para hablar de un ser cósmico? Si todos los insectos del planeta Tierra murieran, toda la raza humana moriría en breve tiempo. Pero si toda la raza humana desapareciera, el planeta, los animales, las plantas y todo empezaría a tener más vida y vitalidad. El planeta no necesita en absoluto del ser humano, al contrario, si el ser humano no estuviera aquí, si nosotros no estuviéramos aquí, el planeta estaría más exuberante, con más vegetación, las aguas no estarían contaminadas, los cielos estarían sin capas de ozono, los cascos polares no estarían en deshielo y la flora y la fauna estarían en su ápice. Es decir que el ser humano no es indispensable para el logos. El logos sería la conciencia del planeta Tierra, porque el planeta Tierra también es un ser inteligente, es un ser pensante. Esto para la mente ordinaria, para la mente común, sería simplemente un divague, pero el planeta Tierra también es un ser, así como nosotros somos seres menores que vivimos dentro del planeta Tierra. Entonces, el logos, el ser del planeta Tierra, no necesita en absoluto al ser humano. Pero el ser humano sí necesita, por ejemplo, de las abejas o de algunos insectos, de las hormigas. Si desaparecieran las hormigas, por ejemplo, o las abejas, bueno, no habría polinización y tampoco habría lo que significa la tierra, digamos, con oxígeno, que son los túneles que van haciendo las hormigas, por ejemplo,
y sin eso no habrían cosechas, no habría alimentos y desaparecería la vida en el planeta Tierra sin los insectos. O sea que los insectos son más importantes para el planeta Tierra que nosotros como raza humana. Así que hacer del ego humano el centro del universo es bastante equivocado, es bastante distante de la realidad. Pero claro, el ego humano insiste, ¿no? Yo soy gobernador, yo soy presidente, yo soy diputado, yo soy médico en tal lado. Todo esto son simplemente máscaras para tapar la ignorancia cósmica que tenemos, la ignorancia de la sabiduría que deberíamos ya tener, porque estamos como raza muy atrasados y no estamos cumpliendo el plan divino. El plan divino viene siendo rezagado y actualmente con estas guerras, sobre todo las guerras que están en Oriente y las que estamos ahora sufriendo en Ucrania y en Rusia, todo esto afecta la energía positiva de todo el planeta y también afecta la energía positiva de todos los seres humanos. Porque esas ondas de asesinato, muerte, etcétera, no se quedan solamente en Ucrania, en Rusia o en Europa, sino que se expande. Son ondas vibracionales negativas, son sentimientos negativos que van provocando, digamos, energía negativa, van provocando emociones bajas en todos los seres humanos del planeta Tierra y pueden incluso provocar enfermedades. Bueno, pero si toda la raza humana desapareciera, el planeta, los animales, las plantas y todo empezaría a tener más vida y vitalidad, como ya lo habíamos dicho. El planeta no necesita en absoluto del ser humano. Es decir, esto de esta teoría egocéntrica de que el ser humano es el centro del universo está completamente equivocada, ¿no es cierto? Primero están los insectos, que son más importantes que nosotros, y luego, mucho después, viene la raza humana. En realidad el ser humano es un intruso que depreda constantemente la superficie y las aguas del planeta Tierra. Entonces, en cuanto los insectos favorecen la vida en el planeta Tierra, la raza humana está depredando, está destruyendo el ecosistema. Por eso tampoco está en condiciones de estar filosofando sobre cuestiones cósmicas y mucho menos del Señor. No se puede hablar del Señor así tan libremente, tan vagamente, porque estamos hablando del infinito y la mente humana es completamente finita. Si no tenemos una conexión de luz, si no tenemos una autorización del yo superior, entonces estaremos hablando sobre cuestiones muy importantes, esenciales, sin tener la más mínima capacidad e idea. Los que se han conectado con la luz tienen el permiso para hablar de estos temas tan delicados. Los demás no están autorizados y deberán responder frente a la ley cósmica por sus comentarios. Sí, vemos en todas partes del planeta y en todas partes, en todos los rincones de cada país, hablando que Dios es esto, Dios es lo otro. Parece que Dios fuera un nieto nuestro y nosotros sabemos cuándo nació, cuándo murió, o lo que está haciendo, cómo merienda. Estamos haciendo una descripción completamente equivocada y una interpretación antropomórfica de un ser cósmico. El Señor significa aquel que no puede ser conocido, solo puede ser experimentado, no puede ser entendido, pero sí lo podemos vivenciar. Así que no se trata de genios o de intelectos agudos, se trata de la experiencia de estos fenómenos. Por más genia que sea la persona, por más desarrollo neuronal que tenga una persona a través de
neurociencias o a través de ejercitaciones intelectuales, por más que esa persona hable 5 idiomas, 6, etcétera, no podrá entender la parte intuitiva porque el sector intuitivo está en el consciente derecho y no en el consciente izquierdo. Así que no es una cuestión intelectual, sino que es una cuestión vivencial. Y esta experiencia se vivencia con el desarrollo del mundo interior de cada uno. Entonces, si estamos volcados constantemente al mundo exterior desde que abrimos los ojos, saliendo del sueño gradualmente, y todos los 5 sentidos se vuelcan hacia la materia, hacia los objetos, entonces nunca podremos tener una vivencia interior. Pero si hacemos una introspección, entonces volvemos nuestra atención hacia nuestro interior y, por ejemplo, al final del día hacemos un raconto de lo que hemos hecho y hacemos reflexiones sobre lo que hemos dicho o dejado de decir o de hacer, o tanto las omisiones también forman parte. Entonces tenemos un panorama más introspectivo, que es lo que nos va a llevar hacia el mundo interior, teniendo en cuenta también los sueños y la interpretación correcta de los sueños, ¿no? La simbología de los mismos. Entonces, sin prisas, sin exigencias, sin curiosidades banales, sin el ego tonto humano, tan solo permitiendo una apertura al mundo elevado para que su luz nos oriente sobre estos temas sutiles. Entonces no es una curiosidad el tema de ingresar al mundo interior. No, se ingresa al mundo interior por una necesidad de conexión, o mejor dicho, de reconexión. Estábamos conectados en el principio, nos hemos alejado de la luz, nos hemos desorientado, nos hemos desconectado, entonces ahora hay que religarse, y a esto se refiere la verdadera religión, religarse con nuestra parte interior, con nuestro mundo interior, pero no para alcanzar algo, no para ser famosos o para ganar más dinero o para algún interés personal. Esto no tiene nada que ver. Un guía espiritual o un maestro espiritual puede tener dinero, pero no es, digamos, el punto más alto, sino que es solamente un instrumento, el dinero, para poder realizar obras de luz. Y su mente está dedicada al bien hacia el prójimo. Es una persona benefactora, es una persona que ha dejado el ego de lado y está pensando en el bienestar general. Esto el ego lo ha perdido, estas dimensiones del bienestar general lo ha perdido. Por más que lo pronuncie, sobre todo desde la política, esto no es cierto. Quien quiera sacar fotos del más allá o realizar fotocopias o enviar WhatsApps a los habitantes de las otras dimensiones no podrá hacerlo. Es decir, no se puede tomar esta tercera dimensión como algo similar de otras dimensiones. Entonces, muchas moradas tiene, digamos, el cielo, decía el Maestro Jesús, y a esto se refiere. Yo no puedo, con las herramientas que uso en la tercera dimensión, abordar la cuarta dimensión y las otras dimensiones subsiguientes. Voy a tener que utilizar otras herramientas como el mindfulness, la atención plena, la oración, la meditación correcta, el compartir, la alimentación sana, dejar en paz a los animales, no matarlos, dejar que evolucionen, dejar en paz las aguas, no contaminarlas, en fin, todo lo que el ser humano viene haciendo está mal y está fuera de la ley de Dios, ¿no es cierto? Tampoco podrán pedir un delivery del más allá. Nadie del más allá nos entregará una suprema a la napolitana con fritas. Es otro mundo, otra dimensión, y las leyes de la física son diferentes. Entonces, la persona ingenua que pretende entender la cuarta, la quinta dimensión con hábitos, costumbres de la tercera dimensión y con herramientas tecnológicas
la tercera dimensión está divagando, es un delirio, no está llegando y no va a llegar nunca al mundo interior. El mundo interior no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo en la tercera dimensión. Es otro mundo, otra dimensión, y las leyes de la física son diferentes. Por lo tanto, con los 5 sentidos no podremos abordar este tema. Se necesita el desarrollo de la glándula pituitaria, la oración y el mindfulness constante y prudente para ir acercándonos gradualmente a estos fenómenos. Una cosa es sentir miedo de abordar estas dimensiones o abordar el mundo interior, y otra cosa es negarlo. O sea, para negarlo hay que ser bastante necio, porque estas herramientas del mindfulness ya son bastante tangibles, y a través de estas herramientas podemos desarrollar el mundo interior. Y la ironía es que en el mundo interior vamos a encontrar energías como el coraje, la evolución, la paz, todo lo que nosotros no estamos encontrando en la tercera dimensión. Mientras el ser humano no encuentre la paz en su interior, en su mundo sutil, seguirán habiendo guerras, seguirá habiendo desavenencias, discusiones, seguirá habiendo matanzas, y también mientras el ser humano no ayude al reino animal, el ser humano no podrá evolucionar. Solo los verdaderos buscadores de la verdad podrán sembrar su semilla y luego en la cosecha hacerla relucir con los rayos del sol. Si todo lo que reluce con el sol, no solo el sol físico, sino el sol central, donde está la luz del universo, eso es lo que nos va a acercar cada vez más a esa paz interior, a esa serenidad interior, a esa falta de miedo. Entonces ahí adquiriremos lo que se llama la sabiduría. El Bhagavad Gita manifiesta: nunca nació el espíritu ni nunca dejará de ser. Es decir, esto de que fuimos creados y al 7º día Dios se fue de vacaciones a un hotel 5 estrellas y se puso a jugar al tenis, esto no sirve, es algo infantil. Esto es para las masas. Las masas necesitan un cuentito de Adán y Eva, necesitan que al 7º día el Señor descansó y paró ahí, la evolución paró, según la religión católica. Todos estos cuentitos es para la masa, es para la gente que no quiere o no puede abordar, pero hay mucha gente que podría, hacer un esfuerzo para evolucionar, para subir de nivel, y no lo quiere hacer por una cuestión de comodidad, ¿no? La adquisición de bienes materiales, la adquisición de cuentas bancarias, dejarse llevar por el materialismo, la tonta publicidad, la tonta y perjudicial publicidad, porque es bastante dañina. Todo esto hace que el ser humano se confunda y no encuentre el camino hacia su recuperación, hacia la salud tanto física como espiritual. Entonces, el Bhagavad Gita, que es uno de los libros más sagrados de la India, manifiesta, determina que nunca nació el espíritu, ni nunca dejará de ser, o sea que es inmortal, es indestructible, que la muerte no existe, como ya lo habíamos hablado. Nunca nació el espíritu, ni nunca dejará de ser. Lo que dejará de ser sí es el cuerpo físico, el cual puede sufrir todo tipo de agresiones, pero el ser, que es sutil, no puede ser destruido. Por lo tanto, nunca hemos sido creados, siempre estuvimos como espíritu. Lo que está sujeto al cambio es la máquina biológica, nuestro cuerpo físico. Cuando el alma se retira del cuerpo, las células pierden su poder de cohesión y se dispersan.
Entonces, para armar un cuerpo físico, lo que hace la naturaleza es utilizar su poder de cohesión, que sería el tercer rayo, y a partir de ese momento forma un nuevo cuerpo y un nuevo cerebro. Por eso no podemos recordar vidas pasadas. Y esto en realidad está hecho para una cuestión de compasión. Si yo recuerdo todo de mi vida anterior, no hace falta recordar varias vidas, solamente mi vida anterior puedo llegar a, digamos, a sentir alguna pena o alguna cuestión grave que no pueda enfrentar por la experiencia negativa, ¿no? Hay personas que han desencarnado de una manera violenta o han desencarnado de una forma incorrecta, y recordar esto no sería apropiado. Pero nuestro yo superior nos puede hacer recordar simplemente una imagen o algo positivo de la vida anterior o de las vidas anteriores. Cuando el alma se retira del cuerpo, las células pierden su poder de cohesión y se dispersan. Dijo el Maestro Jesús: mi Padre Celestial posee muchas moradas en el cielo. Entonces, se estaba refiriendo a las diferentes dimensiones que hay en el universo. Negar esto es negar la física de Hawking, es negar la física de Albert Einstein. O sea, incluso Isaac Newton ya tenía intuición sobre esto de las dimensiones. Es negar la física, no se puede negar que hay otras dimensiones. Tampoco se puede negar que hay vida en otras dimensiones. Esto también sería bastante pueril, bastante inocente. Entonces, si tomamos el ejemplo del agua, el agua es líquida hasta que llega a 100 grados, como se sabe, y empieza a transformarse en vapor. De la misma manera, el planeta Tierra sería como un bloque de hielo sólido en cuanto a su densidad. Hay otras dimensiones más líquidas, otras dimensiones de vapor, y luego otras dimensiones donde abunda el quartz o la cuarta dimensión, y así sucesivamente con otras dimensiones más sutiles. Entonces el planeta Tierra está en un estado muy denso, igual la mente humana está con pensamientos muy densos. Por eso la telepatía no funciona en el planeta Tierra, porque los pensamientos son de baja vibración. Inclusive hablar de telepatía es como estar hablando de algo fantasioso, ¿no? Es algo que posee todo ser humano y que tarde o temprano lo va a desarrollar, ya sea en esta vida o en las próximas, si es que ha hecho un esfuerzo espiritual. Por lo tanto, hay planetas líquidos, por ejemplo, con seres de otra dimensión que son líquidos. Todo esto está, digamos, más allá de los electrones y protones del átomo. Cuando la persona que recién desencarnó ve su cuerpo abajo y él o ella está arriba, percibe toda la farsa de la mente, percibe que no hay muerte. Por lo general, la persona que está más despierta en el momento de desencarnar y que se da cuenta que se separó del cuerpo, se cortó el cordón de plata, entonces desde arriba, desde otra dimensión más sutil, ve la cama donde yace su cuerpo inerte, que ya no tiene palpitaciones, no tiene actividad cardíaca, y también ve cómo los médicos o la gente alrededor de su cuerpo giran y no entienden lo que está pasando. Piensan que esa persona desapareció o murió, cuando en realidad lo único que sucedió fue que la máquina biológica dejó de funcionar. Y los que están al lado del cadáver son solo ciegos que dan vueltas alrededor del cuerpo, y allí, más allá del cuerpo, el alma posee mayor lucidez y ve más claro todo el proceso de la vida y la muerte. Por ejemplo, un hombre materialista de la superficie de la Tierra, cuando ve una montaña, piensa que la vio, pero en realidad solo está viendo su aspecto externo, no sabe nada de su constitución interna ni de las profundidades de la montaña en el suelo.
tampoco ve la energía etérica que emana de la montaña en la cuarta dimensión. Es decir, todo lo que vemos, primero que el ojo ve en forma invertida y segundo, interpreta, porque no está viendo con el ojo de la sabiduría, está viendo con los ojos de la tercera dimensión que no tienen gran alcance. Entonces no logra entender el mundo espiritual ni tampoco entender la vida material como corresponde. La única forma de adquirir sabiduría, serenidad, paz y evolución es ir ingresando gradualmente al mundo interior. Vivir en el mundo exterior, por supuesto, pero sin dejar de lado el hecho de que estamos más allá de la materia. El que dice quien muere está bien muerto y no hay nada más es solo una víctima de su propio retraso espiritual y de su contaminación material. Así como una bomba nuclear tiene material radioactivo, todo ser humano tiene material denso activo que no le permite elevarse espiritualmente. Todo ser humano lamentablemente tiene una aura densa, una aura que no está limpia, no está purificada por la oración ni por la meditación. Entonces todo ese material denso activo no le permite entender la tercera dimensión ni tampoco entender otras dimensiones o ejecutar el plan evolutivo del Señor. Con el desarrollo de la intuición y con la evolución de nuestro mundo interior adquirimos la certeza absoluta de la inmortalidad, ya que estaremos recordando vidas pasadas si el yo superior o alma así lo dispone. Para las personas vanidosas y orgullosas, la vida les ha puesto un velo, un muro del cual no pueden trasponer. ¿Se imaginan una persona materialista de la superficie de la Tierra intentando robar diamantes de otras dimensiones? Bueno, una persona que tiene la mente oscura, que no ha desarrollado valores, entonces si esa persona, tuviese la capacidad de ver otras dimensiones y no está purificada, no tiene intenciones de luz, entonces esa persona intentaría, por ejemplo, si ve diamantes en la cuarta dimensión, robaría o intentaría robar esos diamantes si tuviese las herramientas necesarias, ¿no? Si las dimensiones fuesen visibles, ya hubiesen desarrollado alguna tecnología para robar de otras dimensiones minerales, animales, vegetales, alimentos, etc. Porque cada dimensión tiene sus propios animales, sus propios minerales, sus vegetales, sus alimentos, etc. No solamente la superficie del planeta tiene, diferentes reinos, sino que las otras dimensiones también los tienen. Hay plantas que son de la cuarta dimensión, hay animales evolucionados que están en la cuarta dimensión, y de la misma manera hay seres humanos que están en otras dimensiones. El ser humano, si tuviese acceso a otras dimensiones de una manera materialista, haría guerras con los seres de las otras dimensiones y esto sería un nuevo infierno. Entonces por eso está el velo de no poder ver las otras dimensiones ni tener acceso a ellas. Caso contrario, el ser de superficie intentaría comercializar, por ejemplo, oro o diamantes de otras dimensiones. Esas dimensiones tienen esos minerales y también hay otros minerales que el ser humano no tiene conocimiento. Por plano de conciencia, morada o dimensión se debe entender un estado de conciencia. Entonces, una morada en el cielo, otra dimensión, una cuarta dimensión, una quinta dimensión, una sexta dimensión, son simplemente estados de conciencia, son estados más elevados de la conciencia. Hay conciencias más atrasadas, como la humanidad del planeta Tierra, y seres del bajo astral. Por ejemplo, todo esto que se está generando en las guerras, todo esto refuerza la energía negativa del bajo astral, ¿no? Tanto Ucrania como Rusia en este momento lo que están haciendo es
fuerzas negativas en el bajo astral. Y este punto oscuro se va expandiendo hacia todas partes del planeta y pueden generar otras nuevas guerras, porque son vibraciones negativas que incitan o estimulan a otras guerras. Son como malos ejemplos que luego son tomados por otras personas de baja vibración. Los más adelantados viven por lo general en dimensiones líquidas, dimensiones gaseosas o dimensiones más allá del quartz o la cuarta dimensión, y así sucesivamente. Según la física ordinaria, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Dos cuerpos de la tercera dimensión no pueden ocupar el mismo espacio. Si un vaso de agua sobre tal mesa se encuentra en ese específico espacio del vaso de agua, no puede haber, por ejemplo, un termotanque. Pero si tal vaso está en ese lugar, en la tercera dimensión, en esa posición, en la cuarta dimensión, podría haber una vivienda de seres sutiles. Ambos espacios no se obstaculizan. Si yo encuentro en la plaza un árbol y ese árbol está en la tercera dimensión, en esa posición del árbol de la tercera dimensión podría haber, por ejemplo, un barco de la cuarta dimensión. En esa posición, un barco con un lago, etc. Y no por eso se interponen, no se chocan porque están a diferentes estados vibracionales. En otras dimensiones todo es relativo. Un punto de la tercera dimensión puede significar en la cuarta dimensión la extensión de un bosque. Entonces, si yo con un bolígrafo hago un puntito en una hoja, ese puntito en esa hoja de la tercera dimensión podría significar que en la cuarta dimensión o en la quinta haya un bosque, tranquilamente. Y no se superpone ni la hoja ni el bolígrafo de la tercera dimensión con el bosque de la cuarta o quinta dimensión. Todo es relativo y no se interponen. Para que una mesa sea una mesa, por ejemplo, en la tercera dimensión, se necesita que sus electrones tengan una velocidad de cohesión de más de 300.000 kilómetros por segundo. La mesa parece sólida, pero en realidad hay millones de electrones moviéndose y formando la cohesión o unión de la mesa. Si una mesa fuera el universo, sus dimensiones, soles y planetas serían los electrones. Entonces, cuando vemos un mueble, un objeto, en este caso dijimos una mesa, parece un objeto sólido, pero en realidad todo está en un estado vibracional tan elevado y a tanta velocidad que forma una cohesión y engaña a nuestros ojos, a nuestra mente, y pensamos que esa mesa es sólida, pero en realidad no lo es simplemente un conjunto de millones de electrones viajando y uniéndose a una velocidad de la luz, ¿no? de más de 300.000 kilómetros por segundo. Si los electrones fuesen a una velocidad doble, es decir, 600.000 kilómetros por segundo, entonces esa mesa estaría en la cuarta dimensión, por ejemplo. Y así sucesivamente. Esta diferente velocidad establece una diferencia vibracional. El objeto vibra a mayor velocidad y desaparece de la tercera dimensión. A esto se refería el Maestro Jesús con las diferentes moradas del cielo. Esas diferentes moradas tienen un nivel vibracional más alto, los electrones van a mayor velocidad, entonces desaparecen de nuestra visual, desaparecen de nuestra mirada esos mundos, porque sus electrones viajan al doble o al triple o 4 veces, etc. El tema de la velocidad de la luz. De la misma manera, hay cuerpos sutiles de ángeles que vibran a 9 veces la velocidad de la luz y que por lo tanto no podemos verlos ni oírlos. Entonces voy a repetirlo porque es importante.
Hay cuerpos sutiles de ángeles que vibran a 9 veces la velocidad de la luz y que por supuesto esto hace con que desaparezcan de nuestra tercera dimensión, que no podamos verlos. Sin embargo, por medio de los sueños, por ejemplo, podemos tomar contacto con ellos, ya que cuando dormimos nuestros pensamientos adquieren mayor velocidad. Entonces es más factible ver un ángel en un sueño. Podremos ver al Maestro Jesús, podremos ver a la Virgencita María, podemos ver a San Francisco, podemos ver a Buda o a Krishna, etcétera, Lao Tse, en un sueño, porque nuestra mente está en un estado vibracional más alto y nuestros pensamientos tienen mayor velocidad. El bajo astral, por ejemplo, tiene mayor velocidad que la superficie del planeta Tierra, pero tiene menos luz. Entonces ahí vemos una aparente contradicción, ¿no? Tiene mayor velocidad, pero tiene menos luz. Por eso el bajo astral está formado por los asesinos, los que han manejado muy mal su energía y todos los seres dañinos del planeta Tierra, ¿no? Y esto no es de ahora, el bajo astral se fue formando hace muchos siglos, es una dimensión donde está la peor energía negativa, es lo que la Iglesia Católica llama el infierno, y ahí podemos encontrar todas las vibraciones que se han generado desde todos los tiempos más remotos, desde la guerra de los griegos, desde que los leones mataban y comían a los cristianos en el Coliseo con los romanos, más de 5.000 guerras que se han producido en el planeta Tierra, todas las salvajadas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Los campos de concentración, todo eso ha generado una energía muy pero muy negativa, y esos seres han permanecido en el bajo astral y no pueden salir, no pueden elevarse. Esas personas han utilizado mal su energía y por lo tanto tienen que estar en esa dimensión para ir purificándose. Por otro lado, el alto astral, al alto astral se dirigen los seres más nobles, aunque aún no han sido purificados. O sea, la persona que ha hecho más o menos bien los deberes en la Tierra, que son muy pero muy pocas, van al alto astral, la gran mayoría pasan por el purgatorio y van al bajo astral, pero esas personas que van al alto astral todavía les queda un muy largo trecho de purificación que solo puede ser hecha por la oración y la meditación. Y las personas que se iluminan trascienden el plano astral e ingresan a la dimensión espiritual. Esos seres pueden visitar, por ejemplo, el jardín del Maestro Moria, que está a una vibración de más de 200 veces la velocidad de la luz. Entonces es la dimensión de la Hermandad Blanca, la dimensión de los grandes maestros iluminados, y en este caso estoy dando el ejemplo del jardín del Maestro Moria. En dicho jardín se reúnen habitualmente el Maestro Jesús con el Maestro Moria y otros maestros de luz para tratar temas de la confederación. La confederación sería como la Organización de las Naciones Unidas en la Tierra, solo que a mucho más nivel. Bueno, hemos llegado entonces hasta aquí y les envío a todos gran coraje para seguir en los caminos de la luz.